Hola chicos, armé este videito pensando en cómo poder acompañarlos en la realización de la tarea de lengua a la distancia. Vamos a leer las consignas y les voy a explicar qué se espera en cada una de las respuestas. Antes de empezar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tarea debe realizarse en el cuaderno de lengua, a continuación de la última que les mandé. Esta tarea no hace falta que me la envíen en fotos, ¿sí? Próximamente les voy a pedir devolución de algunas, pero en este caso no, solamente tiene que estar en el cuaderno. Lo primero que van a hacer es leer muy atentamente el texto Día del Inmigrante Terrícola. Después de haber leído atentamente el texto, tengo que responder. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Para poder resolver esta actividad tengo que pensar. ¿Para qué se ha escrito este texto? ¿Para informar? ¿Para contar algo? La actividad 3 dice, pensar las características de este tipo de texto, escribirlas a continuación a modo de repaso. Una vez que pensé qué tipo de texto es, voy a escribir cuáles son sus características. Recuerden que cuando hablamos de características hacemos referencia a los personajes, al espacio, al tiempo, a la estructura. La actividad 4A me pregunta, ¿en qué lugar transcurre el inicio del cuento? ¿Cómo es ese lugar? Lo voy a describir. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es el personaje principal, ¿cierto? ¿Hacia dónde se dirige y por qué? Para poder resolver la actividad 4B, tengo que haber leído con mucha atención el texto. ¿Qué me pide en esta actividad? Que indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son verdaderas tengo que poner una B y si son falsas tengo que poner una F. En la C tengo que pensar y responder. ¿Por qué me parece que el cuento se llama así? ¿Cuál es la relación de ese título con el final de la historia? En el punto 4D tengo que imaginar y dibujar. ¿Cómo te parece que es el lugar al cual se dirigen? Solamente lo tengo que dibujar. En el punto 4E tengo que leer el texto y después responder dos preguntitas. El texto trata sobre una estrella que se llama Sol y tengo que responder, ¿qué relación tiene este saber de la ciencia con el cuento leído? ¿Por qué creen que el género literario se llama ciencia ficción? Para que puedan responder esa pregunta les voy a contar que ficción es un mundo imaginario inventado por alguien. Lo siguiente que tengo que hacer es pensar en qué época transcurre el texto Día del Inmigrante Terrícola y voy a marcar con una cruz la respuesta que yo considere correcta. Entonces, con todo lo que razonamos podemos decir que los cuentos de ciencia ficción narran historias que combinan saberes de la ciencia y avances tecnológicos con la imaginación de los autores. Se caracterizan por plantear expectativas sobre el porvenir de la humanidad y la relación entre las personas y la tecnología. Por eso, suelen transcurrir en un tiempo futuro. En ese mundo ficcional, los autores especulan acerca de las consecuencias de un determinado fenómeno. Su visión del futuro será optimista si las consecuencias planteadas son positivas. Si son negativas, esa visión será pesimista. Van a escribir si creen que la visión del autor del cuento leído es optimista o pesimista y tienen que explicar por qué. Ahora vamos a leer algunos temas que son frecuentes en la ciencia ficción. Los descubrimientos científicos y tecnológicos, la inteligencia artificial, la clonación de seres humanos y animales, los viajes en el tiempo y en el espacio, el contacto con vida extraterrestre y las consecuencias ecológicas de nuestros actos. Una vez que leí cuáles son los principales temas de la ciencia ficción, voy a pensar cuáles de esos aparecen en el texto Día del Inmigrante Terrícola. Y lo voy a escribir. Después tengo que pensar y responder.
¿Es creíble la historia que leyeron o les parece un disparate? Un disparate es algo imposible, algo que no puede pasar. ¿Podría suceder en una realidad futura? ¿Por qué creen que es así? Crean que sí o no, expliquen por qué. Para saber un poco más, si bien estos relatos muchas veces transcurren en un tiempo y en un espacio que no son reales, los autores crean un ambiente que resulta creíble o verosímil. Verosímil significa que parecen verdad. Esto quiere decir que el lector puede aceptarlo como un mundo posible, que podría suceder con su propio sistema de reglas. Sabiendo todo esto, voy a empezar a escribir. Voy a releer el texto Día del Inmigrante Terrícola y voy a pensar cómo será el nuevo lugar al que llegará el personaje. Redactar en el cuento una descripción verosímil de ese lugar para agregar en el cuento. Recuerden que en un punto anterior ya lo habíamos dibujado. Ahora lo que tengo que hacer es describirlo. Después tengo que describir un desarrollo tecnológico que podría inventarse en el futuro. Lo que se me ocurra. Tengo que dejar volar mi imaginación. Y después mencionar por qué podría ser positivo o negativo para la humanidad. Espero que les haya resultado útil. Ya saben que cualquier duda pueden consultar sin problemas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos prontito.